Yo no sé, ¿no? Hacía 2 días que el Bachicha no se le veía el pelo. Por ese entonces el álamo, el primer álamo plantado en la casa de Pedro, en ese septiembre cumplía 3 años. Y aparte de mostrar sus ramas con brotes, tenía algunas marcas del bachi en su tronco. La preocupación empezó a ser de casi todos los pibes. Manuel tenía el temor por el Vicky, su blanquito. Raúl y Carlos por la morocha, la yegua. José y Tiguín por el leoncito. Manuel se puso en alerta porque la perrera pasaba seguido y los arrieros municipales también. Entonces fue hasta lo de doña Josefa, la que tenía la verdulería Poliriondo Casi Quintana, a preguntar por el Bachicha. Pero mientras iba camino al Anastasio se fijaba en casi todos los huecos, especialmente cerca de Miguel y de Fofito, donde había un par de solteras que a la tardecita estaban paradas en la vereda y se hacían las lindas y eran lindas. Ahí donde hoy está la Casa de la Cultura de Barrio Alvear, Garibaldi Aguiriondo, y las pibas solían acariciarlo al Bachicha cuando pasaba por ahí. Cuando tomó por Acevedo se fijó en casi todos los árboles de naranjas amargas. Se acordó que una vez llevó unas cuantas para su casa para que la abuela hiciera dulce, cosa que no pudo hacer porque se hubiese gastado mucho, pero mucho en azúcar. Así que el Bachicha se la pasaba jugando con esas redondas de color naranja como si fuera el 10 de la selección de Brasil. Mientras tanto, José y Tiguín fueron hasta la entonces 22. La comisaría que estaba por bien, Casiragos. La semana anterior habían ido con el padre por una denuncia que el lechero y el panadero le hicieron al leoncito, un cusquito mal llevado que apenas se veía del suelo y era muy garronero. En la 22, en el expediente, la habían anotado como León Zárate, quedó fichado así. Pedro se acordó que cuando dibujó las hamacas que estaban frente a la casa de la Susana Troilo, por Francia, al sur, agregó una negrita de larga pestaña que le parecía a él, ¿no? Casi como el tamaño del Bachicha. El Bachicha había visto esa imagen. Estuvo a punto de ir para ese lado. Lo detuvo la idea de que la madre de la Susi lo viera, porque un mes atrás lo había encontrado a él y a la piba agarrado de las manos. Al 4.º día, con Raúl y Carlos fuimos hasta la carnicería del Gringo, la que estaba por Dos Rivas, al lado de Carlito, de Toco, o sea, la familia Rodríguez. Compramos un gañote con bastante bofe, aparte de unas costeletas, y mientras miramos a la hija le preguntamos al carnicero si había visto al Bachicha. También fuimos hasta la lagunita, esa que estaba rodeada de paraíso entre la Quinta y la Vía Honda. Una vez habíamos cazado unas 6 ranas y un par de enormes tocones. Tocones le decíamos a las ranas machos. Y que hicimos frita. Hasta el Bachicha se relambió cuando las probó. Cuando volvíamos de doña Juanita, una que curaba el mal de ojo y la pata de cabra y esas cosas, a la que fuimos a preguntar si tenía poderes para darnos indicios de dónde podíamos encontrar al Bachi, y doña Juanita no había sido sincera, que no tenía esos poderes, hasta ahí no llegaba a sus poderes. Bueno, en ese momento vimos al lado del tambo al espantapájaro de la Quinta, que parecía que estaba arañado, desgarrado y que nos parecía que sangraba. Al rato se lo contamos a Manuel y ahí Manuel dijo con total seguridad: fue el Bachi. Seguro que fue el Bachi y mató al espantapájaro. Y después de matarlo, se rajó en el tren, en ese tren que pasaba para ir a Buenos Aires y que cruzaba por Viedma un poco más despacio, porque a metro había una curva. Pedro dudó un instante, quizá podía ser cierto. Esa semana su abuela Haití se había ido en tren para San Miguel a visitar a uno de sus hijos. La abuela, cuando estaba en casa, se la pasaba cuchicheando con el Bachicha. Al 7.º día, mientras armábamos unos barriletes con diarios viejos, cuando leíamos la noticia de ese 67 y especialmente de ese septiembre, en Estados Unidos habían matado a la hija de un senador.
En Inglaterra habían atrapado a uno que se mandó el gran robo del tren. Racing iba puntero y ese año salía campeón. Había una foto perdida en un diario un poquito más viejo con Onganía en el gobierno. También entre las noticias de ese septiembre decía que un grupo de patriotas secuestraban un avión y se mandaban para las Malvinas. Esa tarde teníamos 3 barriletes armados, los 3 con un papelito que estaba pegado ahí en el centro del barrilete, donde decía: ¿dónde estás, Bachicha? Devuelvan al Bachi. Y le dimos bastante hilo para que, qué sé yo, teníamos el presentimiento que era un mensaje que iba a volar alto. Manuel, mientras tosía por la pintada que le dio un Fontanales sin filtro, nos dijo: yo voy a poner en el barrilete: el Bachicha es argentino y las Malvinas también. Para eso de las 11:30 de la noche, la luna llena lo alumbraba todo. El humo del último cigarrillo que pasaba de mano en mano, los 3 barriletes y el álamo. Y en el álamo, en la horqueta más gruesa, el Bachicha que nos estaba mirando.